Luis Abinader, funcionarios que no puedan cumplir con ética, renuncien. Servio Tulio critica nuevo Código Penal, castigue corrupción con solo 3 años. Las andanzas del general Cáceres Silvestre datan del 2012, cuando fue acusado de tráfico humano. Esta ha sido una semana muy marcada por el debate, por revelaciones importantes, y la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura un código penal que, de acuerdo con versiones preliminares y con denuncias realizadas por Servio Tulio Castaño Guzmán, registradas en Diario Libre, se redujo la pena por actos de corrupción en el Código Penal mientras se debatía y se concentraba todo el debate en las 3 causales. Parece ser que los miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados decidieron bajar la pena por corrupción de 10 años a 2 años. Y eso pues tiene implicaciones muy fuertes que ya habrá que discutir en su debido momento cuando se presente a lectura la segunda parte, la segunda lectura del Código Penal, y en una revisión que deberá hacerse porque esta modificación es absolutamente contraria a los planes y los proyectos que tiene el gobierno, el presidente Luis Abinader, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y todos los organismos estatales que están concentrados en el tema de la transparencia. El Código Penal no puede definitivamente reducir de 10 años a 2 años la pena por corrupción. Claro, ellos dicen en el artículo tal y como está registrado del Código Penal que la inhabilitación sería de 10 a 5 años por motivos de corrupción. Pero una cosa distinta es la inhabilitación y otra cosa es la sanción penal por la comisión de actos ilícitos. Uno de los miembros de la comisión, Alexis Jiménez, de la Cámara de Diputados, ha aclarado que no, que es una acumulación de penas y que por tanto no se corresponde esta denuncia con la verdad. Por otro lado están las nuevas revelaciones sobre ampliación en los vínculos del general Adán Cáceres, jefe de seguridad del presidente pasado de la República, y una red de personas vinculadas con el aparato militar de República Dominicana, que incluía a cientos de personas y que además afecta muy seriamente la transparencia en el aparato público, en las instituciones del Estado. También vincula a una pastora, Rosy Guzmán, y otros datos. Se va a conocer en el día de hoy las medidas de coerción para este proceso. El Ministerio Público ha dicho a través de Jenny Berenice Reynoso que hay datos y pruebas suficientes para que haya medidas de coerción tal y como ellos lo están solicitando, que es de 1 año de prisión preventiva. Se va a conocer igualmente en el día de hoy nuevos elementos sobre otro caso que está siendo discutido, que es el caso de Brecht, que hay presentación de nuevas pruebas, sí, especialmente en el caso del señor Ángel Rondón. Así es. En ese caso, el Ministerio Público ya adelantó que hay más de 200 pruebas pendientes por depósito. Es decir, que hay, según están señalando, muchas evidencias que pueden ser incorporadas a este juicio de fondo. Porque también, Samuel, el dato que se ha divulgado con bastante amplitud es que el rechazo del tribunal de las delaciones premiadas prácticamente dejaban fuera de circulación al Ministerio Público y su acción penal en contra de cada una de las 6 personas imputadas en este caso. Claro, se trata de una prueba importante, eso es indiscutible. Sin embargo, principalmente los miembros de la defensa empezaron una serie de divulgaciones o a circular informaciones que pues dejaban al Ministerio Público como en un sentido de indefensión, ya donde no podía mantener el caso, no podía sustentar el caso si esta evidencia no era incorporada a este proceso. A nosotros mismos que hicimos un editorial sobre este tema diciendo que las delaciones premiadas estaban cargadas de muchas dudas
son unas delaciones premiadas que dicen tal vez, puede ser, a donde realmente no hay una precisión de cargos, que es lo que demanda el Código Penal dominicano. Conrad Pitaluga, a través de sus abogados, su cuerpo de defensa, nos envió una comunicación diciendo que esas pruebas negadas por el tribunal colegiado que conoce el caso son un dato demasiado contundente y que lo de las demás pruebas supuestamente no tendrían tanta importancia o tanta relevancia porque no son pruebas concluyentes. Bueno, eso tienen derecho a decirlo. Ahora, la decisión final la va a tener el tribunal respecto a si son o no contundentes, para encontrar culpables o inocentes a las personas que están siendo imputadas por este caso. Claro, el tribunal es el que deberá decidir, Sí. como está decidiendo sobre el tema de la admisión de las pruebas, pero el Ministerio Público sigue diciendo que tiene más pruebas y le está entregando. Obviamente, en estos casos habría que ver cuál es, porque la empresa también se comprometió a entregar datos al Ministerio Público en un acuerdo que fue avalado por un tribunal, un acuerdo de lenidad que se conoce, para no someter a la justicia a ningún representante de la corporación Odebrecht en República Dominicana, con la excepción de Ángel Rondón, que era el representante comercial de la empresa. ¿Y se ha cumplido el acuerdo? No, el acuerdo no se ha cumplido. Entonces hay un problema. Es decir, que Odebrecht está en la obligación de, primero, cumplir con su parte y dar toda la información que el Ministerio Público requiere. Y qué bueno que hasta cierto punto no se ha cumplido, porque imagínate que se hubiera cumplido, entre comillas, con el Ministerio Público anterior. Eso hubiera sido catastrófico para el caso. Bueno, Samuel, no mencionamos que como consecuencia de la aprobación en primera lectura del Código Penal sin las tres causales, el movimiento de pro las tres causales ha convocado una marcha nacional para el 23 de mayo. Sí, mira, perdón, para agarrar la idea, y qué bueno que tú estás mencionando que no fueron incluidas las tres causales. Las tres porque causales, sí. Ha estado circulando en algunos una espacios versión, sí. una versión que dice que sí que se incluyó una de las tres causales, que es cuando la madre corre riesgo de perder la vida. El estado de necesidad. Y no es un estado de necesidad. Estado de exacto, necesidad. pero no se trata de una de las causales. Así es, así es. Bueno, pues este tema igualmente genera mucha incertidumbre, hay una situación, digamos, de carácter político que afecta particularmente al Partido Revolucionario Moderno, que es el partido de gobierno, que estableció muy claramente una posición de apoyo a las tres causales, el presidente Luis Abinader, que estableció muy claramente su apoyo a las tres causales, Alfredo Pacheco, como presidente de la Cámara de Diputados, dijo durante algún tiempo que él era, lo sigue diciendo, partidario de las tres causales, pero la votación mayoritaria de los diputados ha sido de negar las tres causales, y tanto con el gobierno de Danilo Medina y en el PLD como gobierno, como en esta ocasión del PRM como gobierno y Luis Abinader como gobierno, en las dos ocasiones los diputados, dos congresos diferentes, han rechazado las tres causales y dicen que no se debe al chantaje ni a la presión de las iglesias, que son los legisladores que han votado porque ese es su criterio sobre este tema. Pero fíjate qué interesante, hoy estaba escuchando a José Horacio Rodríguez hablar sobre el Código Penal, y él estaba diciendo que en el caso de Alfredo Pacheco, él votó a favor del informe disidente que presentaron él. Como presidente de la Cámara de Diputados. Como presidente de la Cámara de Diputados. Sin embargo, votó a favor del Código sin las tres causales. Es contradictorio. Es muy, muy contradictorio. Sí, bueno. Así que nada, son de esos casos que tristemente vemos en República Dominicana, en nuestro Congreso, que nos llenan de vergüenza principalmente. Bueno, vamos a presentar ahora la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy, al final ya de la semana. Estos casos de corrupción de altos militares y policía, ¿usted qué piensa? Hay tres opciones. La ley es para todos. ¿Es peligroso o es necesario? La pregunta es, casos de corrupción de altos militares y policía, ¿qué piensa?
que la debe ley cumplirse para toda la ley, que es muy peligroso que estos casos estén ocurriendo o que es necesario que se tome alguna acción en contra de estas situaciones. Vamos a la pausa. Bueno, el día de ayer el presidente Luis Abinader reiteró su compromiso, el compromiso que tiene su gabinete con la ética en República Dominicana y lanzó una advertencia diciéndole a los miembros de este gabinete que si no pueden cumplir con el código de ética que tiene el gobierno, que renuncien a sus cargos. Asimismo, les informó que para ingresar al Estado tendrían que hacer un curso obligatorio de ética. Se trata de una posición que ha mantenido por lo menos desde la campaña, lo cual es positivo. Es un ejercicio que está tratando de llevar a cabo el presidente para asentar, ¿verdad?, el trabajo que se hace en el gobierno. Sin embargo, tomando en consideración, por ejemplo, lo que ha pasado en el Congreso con el Código Penal y el tema que estaba señalando Servio Tulio, de que hay penas por corrupción que van de 2 a 3 años, sin mencionar la acumulación de la pena, claro está. Es difícil ver que un funcionario se sienta en la obligación de cumplir con estos códigos morales y de ética y no cometer actos, por ejemplo, en este caso de corrupción, que ya se trata de un delito. Así que, aunque se trata de un esfuerzo, creo que hace un poquito más, se hace un poquito más necesario tomar otras vías para poder no solamente sancionar, sino también obligar a que los cumplan, que es triste que haya que decirlo, pero obligar a los funcionarios que se mantengan apegados a las normas. Mira, hay que recordar, ayer era el Día Nacional de la Ética. El Día Nacional de la Ética, 29 de abril, se conmemora con motivo de la instalación del gobierno de Ulises Francisco Espaillat, que se entiende el presidente más ético que ha tenido República Dominicana, aunque su gobierno fue un gobierno efímero como lo fue el del profesor Juan Bosch, que es el otro presidente más ético que hemos tenido en la historia exactamente de República Dominicana. Y al conmemorarse el Día Nacional de la Ética, hay que decir que el gobierno del presidente Luis Abinader ha sido muy claro y enfático en el tema de la transparencia, y la designación de Milagros Ortiz Bosch y de Carlos Pimentel, tanto en la dirección de ética como en la dirección de compras y contrataciones, es un esfuerzo y representa un esfuerzo muy claro del presidente Luis Abinader para impulsar un ejercicio gubernamental ético que incluya a todos los funcionarios y a los empleados públicos. Por eso el curso necesario y obligatorio sobre tema de ética y obligación del aparato gubernamental con la seriedad y la honestidad en la función pública resulta tan importante para todos los empleados públicos, además de los funcionarios. Claro. Hay que decir que hay que establecer una diferencia entre lo que es la pequeña corrupción que existe y que se da y que es un tema a considerar y a trabajar. Ya una vez tuvimos una campaña importante sobre la pequeña corrupción en República Dominicana, sí, es decir, que no el empleado público que para darte un servicio establece un esquema de privilegios. Exacto, que no se trata únicamente de las personas que sustraen el dinero público, también puede ser el tráfico de influencia. Tráfico de influencia, aprovecharse de pequeñas cosas, exacto, hurto en las instituciones públicas, etcétera, todas esas cosas que se dan. Pero luego está la gran corrupción, que es la corrupción de la que Leonel Fernández habló en un momento y estableció un monto que uno no sabe cómo fue que él lo sacó, pero que dijo que en la corrupción se iban 30.000 millones de pesos cada año en la sociedad dominicana. Esas cifras quedaron pequeñitas y luego ya hemos visto cómo en los propios gobiernos de Leonel Fernández del 2004 al 2012, bueno, solo Félix Bautista fue acusado por 27.000 millones de pesos. Solo Félix Bautista. Entonces ya tú sabes todo lo que ha venido ocurriendo en los siguientes gobiernos. En el gobierno del presidente Danilo Medina ha habido casos de corrupción. En este caso, Adán Cáceres, como jefe de seguridad del presidente de la República, está siendo acusado inicialmente de operaciones fraudulentas por un monto que supera los 3.000 millones de pesos. Obviamente, cuando usted suma y usted menciona varios casos más
Punta Catalina y comienza a alar por el ovillo, ¿verdad? Se va a dar cuenta que son muchísimos, más de 30.000 millones de pesos los casos, el monto del dinero de corrupción involucrado en todas estas operaciones. Hay varios procesos que están siendo atendidos por el Ministerio Público, la operación Coral, que implica estos casos de los aparatos de seguridad del Estado, la operación Antipulpo, perdón, exacto, que es la operación que incluye a dos varios funcionarios, pero dos hermanos del expresidente Danilo Medina, y la operación Calamar no es que se llama, la operación Caracol, que es la operación de la Cámara de Cuentas, en donde ya el auditor del Estado, el auditor externo del Estado, que es la Cámara de Cuentas, responsable de verificar la administración adecuada y sana de los fondos públicos que están en el presupuesto nacional, se vinculó con el borrado de información y la complicidad y muchos elementos más de complicidad con la corrupción en el Estado. Lo mismo que hubo fue acomodar datos. Entonces, faltan muchos otros casos, como falta determinar, por ejemplo, el caso ISOE, porque el caso ISOE no ha entrado nada más que parcialmente dentro del caso Antipulpo, pero están otros casos. Está el caso de Odebrecht, falta los codenomes. Odebrecht 2, los codenomes, el asfalto caliente. Ese es otro caso importante que debe ser atendido. Obviamente el Ministerio de Obras Públicas en sus operaciones, que habría que determinar, ¿verdad? Todo el sector eléctrico de República Dominicana el año pasado también, es decir, concluir el caso de los tucanos, que eso lamentablemente ha habido ahí muchos otros elementos. Y República Dominicana está, digamos que, intentando mejorar su calificación internacional en términos de la evaluación que hace Transparencia Internacional por temas de corrupción. Bueno, faltará que el Ministerio Público tenga éxito, hay que ver qué dice la justicia sobre estos temas, que son aspectos que preocupan, están ahí pendientes. Cuando estos casos vayan al Tribunal Mayor de Justicia de República Dominicana, la Suprema Corte, cómo se comportará la Corte Suprema. Exacto. Ya vimos que en el caso de la Cámara de Cuentas hay una decisión contraria, o dos, aparentemente decisiones contrarias, de la jueza designada para el caso de la Cámara de Cuentas, descalificando al Ministerio Público en su actuación legal que corresponde. Bueno, pues de nuevo preguntamos, tenemos la pregunta de hoy para ustedes sobre qué piensan ustedes de estos casos de corrupción de altos militares y policías. ¿Se les sanciona o no? ¿Qué piensa usted? ¿Que la ley es para todo y deben ser sancionados? ¿Que es peligroso y hay que dejarlo fuera? ¿O que es necesario dar algún tipo de sanción? ¿Verdad? Así es. Más o menos. En un momento volvemos. Veamos las respuestas que hemos recibido a la pregunta sobre la condena o no a los implicados en militares, altos cargos militares, altos rangos militares y policiales. ¿Usted qué piensa? Que la ley es para todos y deben ser sancionados, 77.78%. Que es necesario, también 16.67%. Y hay quienes piensan que eso puede ser peligroso, un 5.56%. Fundamentalmente la gente entiende que sí, que la ley debe ser aplicada para todos. Un resultado similar en el caso de Twitter, donde tenemos que la ley es para todos, lleva muchísima delantera con un 79.5%, que era necesario tomar algún tipo de acción en contra de estos casos con un 11.1%, y que es peligroso un 9.4%. Bien. Sí, muy bien.
Aquí estamos en YouTube, que tiene un 91% Indiscutible el triunfo aquí. que la ley es para todos y que por tanto no hay que tener temor. El 6% piensa que es peligroso en YouTube y el 3% que es necesario. Pero la ley es para todos, es la gran abrumadora mayoría. Claro. Y qué bueno que la gente lo piense, ¿verdad? Que Sí. sea su sentir. Dice Patria y Libertad Dominicanos, todo el que roba, así sea presidente, obispo, senador, empresario, diputado, rey, secretario, general, de 5 estrellas, etcétera, debe ser sometido y condenado y sus bienes confiscados. Bueno, Recuperación de bienes, en eso, pero eso, tú sabes el que gobierno la de ley Estados extinción Unidos de se comprometió a dominio- ayudar al gobierno dominicano en eso. Sí, pero está estancada la ley de extinción de dominio en el Congreso. Dice David Beltrán, la ley es para todos, menos en República Dominicana. Ay. Y se ríe. Bueno, Dice Domingo Hernández, la ley debe aplicarse, caiga quien caiga, y nadie está por encima de ella. Danilo es el cabecilla de todo este festín. bueno, ese se fue mucho más lejos de Bueno, lo sí. que... La pregunta no iba por ese lado, Esta pero es bueno. la misma respuesta. La misma respuesta, Sí. sí. Bueno. Bueno, señores, muchas gracias por la compañía. Pasen buen fin de semana. Hasta luego.